en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a mi estudio. El otro día vi una entrevista que le hacían a un queridísimo amigo mío en el periódico El Universal. Y mi querido amigo hablaba de cómo su padre llegó a México y cómo su padre sorteó pues toda una serie de aventuras, y así lo pudiéramos llamar, durante la Segunda Guerra Mundial. Está muy de moda hablar de migración, y a mí me revienta y me choca la actitud que muchos mexicanos han adoptado contra los migrantes. Quienes provenimos de familias de migrantes, tal vez somos más tolerantes a este fenómeno, porque nuestros ancestros escaparon de la persecución política, religiosa, de las hambrunas, etcétera. Entonces, cuando yo oigo a la gente decir que un muerto de hambre centroamericano, un centroamericano que no tiene nada que hacer en México, la verdad me llega, porque es casi como si cuando llegaron mis ancestros irlandeses y suecos a Estados Unidos les hubieran dicho eso. ¿Y saben qué? Se los dijeron, porque cuando llegaron mis ancestros irlandeses a Estados Unidos, los irlandeses tenían fama de borrachos, de católicos, y nadie los quería contratar. Los suecos se tuvieron que ir de campesinos allá a Minnesota, porque en otros lados de Estados Unidos como que no los querían ver a los suecos. Entonces, yo creo que tenemos que recapacitar sobre qué es la migración y por qué la gente deja, y no por gusto, sus patrias, sus familias, y nunca vuelven a ver a sus parientes. Por lo menos los míos nunca volvieron a ver a sus parientes. Y mi amigo se llama Andrés Rattinger, y el otro día en el Universal te pusiste a platicar sobre, pues, la palabra aventuras es como que demasiado divertida. Sobre todo una epopeya de tu papá. Son epopeyas, son anécdotas de lo que pasó. Sí. Narrar la historia del sufrimiento y la agonía, lo que le estabas diciendo ahorita, de separarte de todo. Todo. Las guerras son eventos sumamente destructores. Es lo más terrible que yo siento que me podría pasar a mí en mi vida, es estar en una guerra. Es una cosa impresionante el cómo un día estás platicando con tu mamá, al día siguiente estás en Siberia y el día siguiente estás en México. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Y nunca volviste a ver a tu mamá. Nunca volviste a ver a tu mamá. Está el problema. Nunca volviste a ver a tu familia. Te enteras de 20 años después dónde murió tu padre, en una ciudad que nunca te imaginaste. A tu mamá la encuentras después de 10 años, la encontró. Qué terrible. A través de la Cruz Roja. Y todos estos movimientos, el desplazamiento muy agravado por la cuestión polaca. En Polonia como que se centró mucho el esfuerzo. Polonia había estado repartida entre tres potencias, entre Alemania, o Prusia, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio zarista, de los rusos. Que era la tercera vez que se lo repartían, Era la tercera vez que se le repartían. Entonces ya no quedaba Polonia, ya no quedaba nada. Cada una de esas tres hacía lo imposible para imponer su cultura. Y es algo que debemos aprender de los polacos, como algo al margen, es que a pesar de 160 años de estar oprimidos, mantuvieron su identidad. Sí, igual que los irlandeses oprimidos. Igual que los irlandeses. Como 600 años por los ingleses. Pues sí. Y no se volvieron protestantes, o sea... Hay ciertos pueblos que tienen esa fibra, ¿no? Esa fuerza de mantenerse. Sí, su identidad. Entonces, al final de la Primera Guerra, los ejércitos que se llamaban de las fuerzas centrales... El eje. No, el eje era en la Segunda Guerra. Claro, si eran las fuerzas centrales, the Central Powers, las potencias centrales. Las potencias centrales, Alemania y Austria. El Imperio Austrohúngaro perdió, entonces Polonia aprovechó su oportunidad y se independizó. Y Rusia perdió también. Y Rusia perdió. Se conformó la Unión Soviética. Rusia, porque al mismo tiempo tenía la Revolución Rusa. Sí, ellos dijeron ya paz. Ya paz, y ellos se retiraron de la guerra y de su alianza con Francia, con Inglaterra y los demás, y se separaron. A ver, yo quiero llegar un poco antes. A ver, platica. Un poco antes. Tú me has dicho que el apellido Rattinger... Yo siempre me pregunto, ¿es Rattinger o Rattinger? Aquí en México lo podemos pronunciar como quieras. Porque no hay una GUE, que sería Rattinger. Sería Rattinger. Y el Rattinger como que es muy duro, ¿no? Rattinger. Yo realmente
lo podemos pronunciar como queramos aquí en México. Tienes razón, no tiene U, es Rattinger, pues sí. Y yo básicamente lo pronuncio como Rattinger. Rattinger, ok. Pero la pido, a pesar de que tu papá y tu abuelo eran polacos, tu bisabuelo llegó de Austria. Mi bisabuelo llegó de que Austria. ya era un emigrado. Él ya había emigrado. Él ya era un emigrado. En el Imperio Austrohúngaro, la ciudad donde nació mi papá estaba en un estado o región que se llama Galicia. Claro, Galicia. La Galicia, no confundirse con la Gala de Francia, ni con la Galicia Ni con española. Galicia española, esa era otra Esta Galicia. era la Galicia, que viene de los imperios rus de 1500. Los rus que llegaron primero de Escandinavia y fundaron Ucrania y todo este asunto. Ucrania, eran exacto. vikingos, Eran mis vikingos. ancestros. Así es. Así es. Entonces, él llegó a esta ciudad que hoy día se llama Lviv. L-V chica y V chica. Y anteriormente en polaco se llama Lvów. Es muy difícil de pronunciar. Oye, qué lenguaje. ¿eh? El polaco y el checo son Los idiomas eslavos son sumamente difíciles. muy complicados. Sí. Sumamente difíciles porque funcionan a base de declinaciones. Bueno, pero Como el en fin, latín. como el latín. Y no tienen artículos, tienen declinaciones, entonces cada palabra es diferente. Es muy complejo. Entonces llegó como panadero. El bisabuelo Rattinger. El bisabuelo Rattinger. Que el nombre Rattinger es común en Austria, y yo lo he visto en Viena, muy común. En Polonia prácticamente no existe. Porque no es un apellido polaco. No es un apellido polaco. El apellido ya de mi abuela ya era Wysocki, ya era polaco. Ese es polaco. Que ese ya venía de 2 o 3 generaciones antes. Ella fue la esposa, quien se casó con tu abuelo. Con mi abuelo. Bien. Mi abuelo. La Que tu esposa de abuelo mi ya era nacido en Polonia. Sí, ya mi abuelo era Karol Rattinger, nacido en Polonia. Karol es en lo que era Carlos. Polonia en esa época. Karol es Carlos. Bueno, en realidad cuando ellos nacieron todavía era Imperio Austrohúngaro. Cuando mi papá nació era Sí, Austro-Hungría. claro. pues, todo eres. Luego, en el periodo entre guerras, fue Polonia y la ciudad del Lvów tuvo un crecimiento maravilloso. Y era la tercera ciudad de Polonia. Wow. Era el centro cultural de Europa, o la París de Europa. O sea que estaba Europa Varsovia, Oriental, Cracovia y esta y ciudad. el Lvów. Buf. De hecho, ni siquiera Cracovia. Cracovia no. creció después de la Segunda Guerra. Ah, mira. Era una ciudad que se llama Łódź. Es impresionante la pronunciación contra lo que está escrito. Que es, Łódź se escribe L-O-D-Z. Sí, Varsovia es Warsaw, ¿no? Algo Warsaw, así, sí. Entonces, el señor llegó, puso una pastelería. Ser tu bisabuelo, ¿cómo que Mi señor bisabuelo, bueno, mi bisabuelo puso una pastelería y que es, de ahí veo que, ¿por qué el gusto de los pasteles de mi papá? Yo no entendía por qué mi papá quería comer café y pasteles a cada rato. Pues la tradición austriaca. Era la tradición austriaca. Claro. Bueno, tú vas al Lvów hoy día y te encuentras cafeterías y chocolaterías casi más que otra cosa. Como si estuvieras en Austria. Como si estuvieras en Austria, como si estuvieras en Viena. La influencia, claro. Y es una decoración muy austriaca de aquella época, muy bonita ciudad, muy bonita. Bueno, entonces ahí llegaron, se casaron, mis abuelos se casaron al estilo de aquella época, donde la mamá le dice, fulanita, este señor es oficial del ejército, es dentista, O sea, es porque buen tu marido. abuelo ya no siguió la tradición de ser panadero. Se No, metió, a dentista. estudió dentista y al también ejército. en las Fuerzas Armadas de Polonia. Porque es lo que te convenía estar Sí, en la claro. Fuerza Armada Claro. como militar, tenías muchas prestaciones. Entonces se metió a eso y como dentista tenía su práctica y mi papá iba a la práctica. ¿En qué ciudad? En el Lvów. Lvów. Todo esto en el Lvów, que es la parte sur-este de Polonia. Bien. Hoy día está en Ucrania. Está 200 kilómetros adentro de Ucrania. Entonces ahí mi papá iba y lo acompañaba a O sea que Ucrania se robó ese pedacito de... Stalin. ¿Sí? Stalin se robó toda la parte que se llama Kresy, del este de Polonia. Venía de Lituania. Claro. Lituania era polaca. También la mayor parte de Lituania era polaca. Bielorrusia, parte de Latvia. Vamos a ir a los mensajes y regresamos con Andrés Rattinger. Estamos hablando con Andrés, si acaban de sintonizar el programa, porque él es hijo de un inmigrante. Yo soy hijo de una inmigrada a México también. Bueno, pero mi mamá, no, porque se enamoró de mi papá y
y vino aquí en México. El amor. Desde el 41 ya radicó mi mamá hasta cuando murió, que fue en el 2016. Tu papá también llegó a México. A ver, para ir acelerándole, entonces nace tu papá. Sí. Y tu papá no era dentista. No, mi papá no era dentista, mi papá era pues un muchacho y de hecho de chico iba ahí, luego dejó de eso, se fue a la secundaria, Porque a la él nace en preparatoria. 1912. Él nace en 1912 Será 4 años mayor que mis papás. y se va a la preparatoria y de la preparatoria va a su servicio militar, son dos o 3 años, y del servicio militar pues entonces ya llega el amor. Llega el amor y pues empieza a ser una relación ya muy, muy seria con una muchacha, Sofía y Mazurkiewicz, y Sofía se queda en el BUF mientras mi papá se va a trabajar a Varsovia a hacer lanita, se va a tratar de establecer y ahí lo encuentra la Segunda Guerra Mundial. Lo El 1 de enlistan. septiembre Alemania invade Polonia. El 1 de septiembre, a mi papá lo enlistan, lo llaman por un telegrama al ejército y se enlista y lo ponen a cargo de un camión de comunicaciones y lo mandan al ejército del sur. Pero días antes de la invasión. Días antes. Días antes. Él le agarró la invasión como a 40, 50 kilómetros de Porque Cracovia. Polonia se moviliza. Ve que Hitler viene y se moviliza y todos al ejército. Sí, los ejércitos tenían tres líneas de defensa, una pegada a Alemania, otra atrás y otra de reserva en el este. Y cuando empieza la invasión, pues mandan sus ejércitos al frente. Todo el mundo tiene la idea que Alemania arrasó, pues sí arrasó. Pero fue sangrientísimo, pero ¿no? le costó no trabajo, fue que paso por mi casa, no. En la primera batalla, que fue a las 5 de la mañana, 4:48 de la mañana. En la frontera. Del primero, en el puerto de Gdańsk, llegó un barco crucero de militar, de la Armada, a hacer una visita de cortesía. Y a las 4:48 de la mañana empezó a bombardear la guarnición. La guarnición, ya se esperaban que había problemas, entonces ya había una guarnición. Nunca se esperaron un bombardeo marino. Pero y tenía nada más 200 soldados ahí. Danzig era Danzig en aquella época. Danzig era la ciudad libre de Danzig. Exacto, y que Hitler la quería porque decía que había muchos alemanes ahí y que los maltrataban y que él iba a ir a rescatarlos. No solo eso, en el Tratado de Versalles, además de que dejaron la ciudad libre de Danzig, simplemente como una salida al mar a Polonia, le pusieron la Prusia Oriental, que estaba prácticamente donde ahorita es Latvia. Y Kaliningrado. En esa parte estaba Prusia Oriental. Entonces era lo que ellos llamaban el corredor alemán o el corredor polaco. Y lo quería Hitler. Es que la Segunda Guerra fue la conclusión de la primera. La conclusión de la primera. Así de fácil. Bueno, entonces tu papá le agarra la guerra. Le agarra la guerra. Y ahí empieza su peregrinar. Empieza la Odisea. Sí. Ahí llega, lo atrapan los alemanes, evidentemente arrasan porque no había ni carreteras, no había carretera entre Cracovia y Varsovia. Es que la gente se imagina que Europa era como es hoy. No. Supercarreteras. Eran caminos de tierra. Eran caminos de terracerías. tierra. Y en Francia. Y más Polonia. Y en Francia, desde la Primera Guerra Mundial, hubo un invierno tan frío. Y como Francia no tenía carbón y Alemania creo que no se lo quiso vender, los franceses se metían en la cama toda la familia en invierno porque estaban congelando. Y tampoco había caminos. Así es. Digo, había es caminos. que la idea que tenemos de Europa no es la de hoy. No. Estamos hablando de hace 80 años. Era otro rollo. Y parte de la dificultad de Hitler para atacar Polonia es que no había caminos. Claro. Porque para el otro lado, Francia y Bélgica y Holanda tenían caminos. De este lado no había caminos. Claro. Entonces, bueno, no la tuvieron fácil. O sea, en Gdańsk aguantaron casi 6 días, cañoneo intenso, No, y un bombardeo. ejército que había armado Hitler Un ejército impresionante. ¿no? El Una primer fuerza día. aérea. Y fuerza aérea. Empezó a bombardear todo, ¿no? Bueno, entonces ahí los entretuvieron 200 soldados, detuvieron al barco. Hay que darle el crédito porque Polonia realmente no se rindió. ¿No? A Polonia le dieron en toda la maceta. Porque por el otro lado entró la Unión Soviética. La Unión Entró Soviética Rusia, que había firmado un pacto con por acá con por Hitler, atrás y por se habían atrásito. repartido el país. Fue la
Una nueva repartición del El país. pacto Molotov-Ribbentrop Sí, sí. les daba, ostensiblemente era un pacto de no agresión, pero los anexos Se repartieron secretos Polonia otra se vez, repartieron Polonia. Entonces, por el otro lado, entonces ya fue inútil la defensa de Polonia. Sí. En 15 días, Arrasaron, los dos arrasaron, arrasaron. terrible. Entonces, ¿qué hace tu papá? Entonces mi papá pues, lo toman prisionero los alemanes y escapa. En la parte de la escapada nunca me quiso dar detalles, me dijo, hice lo que tenía que hacer un soldado. Ya te imaginas. Ya te imaginas. Entonces sale y se va a pie a su ciudad natal. Qué increíble, Entonces, perdón bueno, que te interrumpa. Sí. ¿Cómo quedan las huellas que después no quieren hablar de ello? No hablan, no hablan. Porque es no tan hablan. doloroso No, y es hablan. remover las emociones. Yo soy de los que las cosas malas que me han pasado, yo prefiero hablarlas porque me sirve de terapia. Pero hay otros que no lo hablan. Pero no lo hablan. La mayor parte de la gente de la guerra no le gustaba. Sí, así de atroz hablar. fue, ¿no? Es impresionante. Se va a pie, 200 y tantos kilómetros, a su ciudad natal, llega a su casa, saluda a su mamá, que no la había visto en un año, algo por el estilo, y ahí llega, se baña, ya se encuentra con la familia, y estando ahí, ven cómo entra el ejército ruso, el ejército rojo entra, que en aquellas épocas todavía estaba totalmente desarmado, es en harapos prácticamente, pero en harapos eran 7 ejércitos. No, es que eran 2 cientos millones. de miles de tipos Eran entrando. 2 millones. Y salvajes. Bastante salvajes. Porque los rusos eran los salvajes de Así es, Europa, ¿no? Así es. Entonces, dice, pues ahora estamos ocupados por los rusos, pues vamos a ver que por lo menos no son los nazis. Nos salvaron. Pues no, realmente no fue salvación. Pero se mete a trabajar en una fábrica, dice, busca trabajo, se mete a trabajar en una fábrica y le piden que en la noche maneje un camión. Ese camión lo lleva y resulta que es un camión para ir a meter gente, las llevan a la estación de tren para deportarlas. Y en una de esas, la última de esa noche, era donde él vivía y lo buscaban a él. Qué bruto. Y él Y él iba manejando manejando el el camión. Entonces, pues nomás les metieron un susto a la familia, pero no encontraron a nadie, no deportaron a nadie. Y se regresa a la fábrica, se baja Porque del los camión. rusos también se ponen a deportar todo lo que consideraran peligroso. Todos, Los a todos. intelectuales, todo lo que Stalin creyera que era un peligro, los deportó y los mató. Todo lo que no era súper bajo nivel. O sea, si tenías una granja, ya eras peligroso. Sí. Y todos los profesionistas, sacerdotes, A todos los policías, oficiales, a todos. Entonces, pues no sabe qué hacer, regresa todavía a la fábrica al día siguiente y uno de los compañeros de trabajo le dice, vente con nosotros, te ofrecemos ayuda en la resistencia. Nos encargaremos de defender a tu familia, pero vente con nosotros. Entonces él empieza a ser mensajero para llevar pasaportes de salida de funcionarios políticos, diplomáticos y judíos a Rumania. Les llevaba los pasaportes. Y Todavía no llegaban ni los rusos ni los alemanes a Rumania. Todavía no, Rumania era neutral oficialmente. Entonces llegaba a Rumania, de ahí salieron, salió un ejército entero por Rumania. Y mi papá se echaba a pie 240 kilómetros y de regreso. Qué bárbaro. En uno de los regresos, a la hora de cruzar el río, lo atrapan. Afortunadamente, al regreso de la misión, lo atrapan. Los rusos. Los rusos, porque como tenía que entrar en diferentes lugares de la ribera, pues en esta le tocó en lo que era Ucrania rusa, la República Socialista de Ucrania. Entonces, ahí lo atrapan y lo mandan a la cárcel por haber cruzado la frontera sin papeles. Sin papeles, o sea, no como soldado. No trae identificación, nada. No como soldado, no como criminal, simplemente ups. Los mandan a la cárcel y de la cárcel agarran a todos los presos y los deportan, los mandan a Siberia. Lo mandan a un campo que se llama Borovichi. Hasta Siberia. Hasta Siberia. O sea, al otro lado del mundo, 2 o 3 semanas en tren, en carros que eran cajas. Sí, de ganado. Carro de ganado. Sí, horrible. De ganado. La gente se moría en esos carros. Borovichi, curiosamente, es donde acabaron los miembros del ejército español que peleaban del lado de Alemania en San Petersburgo. Claro. La Brigada Azul Claro. los mandaron a Borovichi.
Mensajes, es una clase de historia la de hoy, pero recuerden, muchas cosas se repiten. Regresamos. Trabajas para diferentes empresas, pero después hace años das un giro y un vuelco total en tu vida, que es donde yo te conozco. Claro. Cuando pones una revista que tenía que hablar con temas de publicidad y mercadotecnia, aprovechando que tú habías sido director de mercadotecnia de empresas como Kodak y empresas muy importantes, y saca esta revista de Becebra, la cual yo leía. Pero después tienes un problema con un socio, una socia, nada de Becebra, y lo cual yo me enteré y dije, qué mal gusto de la socia, esas cosas no se hacen, que no vale la pena ni mencionarla. Y tú no solamente te vas, sino que creas otra publicación, y además de esa publicación creas todo un grupo editorial y un grupo de análisis de mercadotecnia, de servicios de mercadotecnia, y eres el hijo de una persona que llegó a México con una mano adelante y otra atrás. Así es. ¿No? Creo que es lo que a veces la gente no entiende. Yo cuando escucho a mexicanos, no, estos judíos se quieren quedar con todo, ¿no? Estos que llegaron. Yo siempre les recuerdo, oye, llegaron con una mano adelante y otra atrás, sin nada en qué caerse, muertos. Yo por eso admiro a todas estas personas. Sí. ¿No? Y tu papá llegó así y tú has creado un negocio súper próspero. A ver, nomás para que la gente sepa. Tienes la revista Merca 2.0. Ahí está abajo. Que es como que, aquí está, es la Biblia de la gente que está en ventas y mercadotecnia y publicidad. Así es. La Biblia, ¿no? Por ejemplo, ahorita Consumo, un juego de azar de oferta del consumidor mexicano, entrevistas, la mercadotecnia de los influencers, cómo le vendes a un algoritmo. O sea, es una revista que alguien que esté en ventas, mercadotecnia y publicidad y no lee, pues está frito. Estás conectado. ¿Por qué? Porque esta es la versión de lo que pasa en México. En México. Porque antes que tú estuvieras en esto, uno tenía que leer Advertising Age, que no era los Estados Unidos. Así es. Creas esto. Pero además creas el Media Book, Sí. que tiene varias ediciones al año, que es todos los medios de publicidad que existen y cómo los puedes comprar y sus tarifas. Pero después tienes algo muy interesante, que es el Informa BTL. BTL, que significa en inglés Below the Line, que es la mercadotecnia que no usa los grandes medios de Que comunicación. no usa contenido editorial. Exacto, entonces tienes esta revista. Pero después tienes un grupo Cátedra. Así es. Que el grupo Cátedra organiza un bolón de eventos, de conferencias, todo siempre en el ámbito de la mercadotecnia, y como mercadotecnia pues entendemos publicidad, venta, todas las ramas. ¿Cómo lo hiciste? Pues lo primero que hice fue que me ayudó Dios, pero además me ayudó la familia. La familia, mi esposa, mis hijos, Álvaro, que está a cargo ya del día a día de la Que empresa. aquí viene todos los martes a mi programa de Viene todos 3 los semanas. martes. ¿Sí? Y pues, son gente muy dedicada, Sí, pero son parientes muy dedicados y muy entusiastas. Pero cuando eras en chiquitos y no más daban lata, Ajá. tú estabas creando el negocio. Pues sí. Digo, ¿y cuánta familia tenías que había llegado aquí? Nada. Nada. Entonces tu familia fue tus hermanos y tú. Mis hermanos y yo. Ok. Mis hermanos y yo. Por el lado de mi mamá era grande la familia. Los Aranda, ¿no? Que Los son de Aranda, Jalisco, ¿no? De León, Guanajuato. De León, Guanajuato. De León, Guanajuato. Y son una familia muy grande, muy unida, y como de León, muy católicos, muy entusiastas. ¿Esa fue tu familia realmente? Esa fue mi familia. Porque no había familia Rattinger Del en lado México. de mi papá no había familia, no hay. Sí, es como yo nunca tuve familia materna, pues todos estaban allí en Minnesota, ¿no? No, aquí ni siquiera hay. Creo que hay un primo o dos primos ahí en Polonia, pero no tengo contacto con ellos. Entonces, la familia fuerte fue la familia Aranda en León. ¿Qué tanto influyó en tu éxito el ser el hijo de alguien que llegó a refugiarse a México? Mira, Que tiene que jugar un papel, juega un papel. Claro que sí. Realmente la familia, pues no teníamos dinero. Vivíamos en una casa que estaba en la fábrica donde trabajaba mi papá. Contadísimos se fueron a Polonia de regreso. Contadísimos, O sea, ¿a porque qué ya era regresaban? comunista. Ya era comunista, Y entonces, además. no, ¿para qué? Entonces, la mayor parte acaban en Estados Unidos, principalmente en Chicago, que es donde está la mayor Una ciudad comunidad. polaca grande. Es sí. una ciudad polaca grande. Sí, hay algunos americanos ahí también. Sí. Entonces, mi papá se queda en León
ya conocí a mi mamá, se queda en León, busca trabajo en Ciudad de México, en León, y así se casa. O sea, que el amor 46. dominó aquí la El decisión. amor dominó. Dominó. Se quedaron como 7 o 10 familias, 7 o 10 polacos y polacas se quedaron aquí. Y se quedaron, y entonces ya se casó mi papá. Yo nací en 47 y nos fuimos a vivir a Guadalajara, y ahí crecí. Yo crecí en Guadalajara. Estudié en la Universidad Autónoma, y la fuerza, lo que dices tú es muy cierto. Te digo, la casa era muy chica, una casa de fábrica, mi papá supervisor de la fábrica, y la casa era muy chica, nunca hubo lujos. ¿Cuántos hermanos eran? 5 hermanos. Entonces, yo era el mayor, entonces a mí me tocó toda la guerra. Como le decía en una conversación hace rato, me tocó toda la guerra. Así, mi papá era la presión. No quiere decir que me hablara de la guerra, pero el sentimiento hacia las armas, pues yo nunca he poseído un arma. Sí. El sentimiento hacia el hambre, o te comes lo que está en la mesa, Sí, nada pues que sí. me desperdicies algo. El sentimiento hacia el ahorro, muy ahorrativo, tienes que ser muy ahorrativo. Es Porque que pues, venía de una cultura de poco la dinero. carencia, claro. Tienes una cultura de carencia, no desperdicias nada. Ahorita que decías que viene con una mano atrás y una adelante, mi papá, todas sus posesiones cabían en una bolsita de este tamaño. Una bolsa de este ancho, así, eran todas sus posesiones. Y su uniforme. Se acabó. Ni arma tenía, aún siendo oficial del ejército, ni arma tenía. Entonces, todas estas cosas sí te influyen mucho a salir adelante, la confianza, el nacionalismo. Eso que hablas tú, es tan notorio en los inmigrantes, el patriotismo, el sentimiento de la patria de aquel lado, pero el local. Dices, Hay un sentimiento sí, hacia el terruño de tus mayores, pero tu patria es donde estás. ¿dónde estás? Sí, ¿Dónde estás? Y eso yo no lo asimilé muy pronto, no sabía por qué era así, pero soy más mexicano de lo que te puedes imaginar, y tú lo entiendes yo porque lo sé. tú lo eres. Sí, sí. Entonces, esa clase de cosas, hay mucha gente que no lo entiende, la mayor parte de la gente no lo No, entiende. porque aquí les tocó. Aquí les tocó, Y aquí no tuvieron otra nacieron, opción. y tienen, las familias son de 3, 4 generaciones, aquí 5, toda la Aquí vida. lo curioso es que son familias de muchas generaciones y la mayoría de los mexicanos no saben ni quién fue su abuelo. Que es otra La cosa, mayor parte no sabe quién fue Les su abuelo. interesa un bledo su ancestría. Así es. Es muy curioso. Sí. Mensajes, y sigo hablando aquí con Andrés Rattinger. Tú escribiste un día un libro, que lo has publicado ya en 2 ediciones, que se llama ¿Con qué derecho? 3 años de vida sin vida, que es el principio de la guerra y tu papá. Es la parte, es la odisea de mi papá del 1 de septiembre de 1939 al 2 de noviembre de 1943, cuando llega a México. Qué vida, ¿no? Pasando por Siberia, en este campo que te mencionaba hace rato de Borovichi, de ahí lo transfirieron a Narian Mar, que está 200 kilómetros arriba del Círculo Polar Ártico. Wow. Qué invierno, Mi papá, qué locura. de lo que hablaba es que Dios lo había bendecido de una forma especial, porque casi todas las anécdotas ahí terminan con que se salva, y se salva, y se salva, y se salva. Un sobreviviente. Es un Es como el sobreviviente. del pianista, ¿no? Cuando Un llega, sobreviviente. cuando llega al primer campo de trabajo, pues lo empiezan a mandar, y el campo de trabajo era morirse. Claro. Trabajas hasta que te O sea, es mueres. que te callas muerto. Si te malalimentaban, te malvestían. Y en uno de esos días va con el médico porque se sentía mal. Había médico en el campo. Sí, porque había que ver cómo le sacabas lo más a cada preso. Lo más a cada preso. Entonces llega y de alguna manera empieza a hablar con el médico, y resulta que mi papá sabía de algo de medicina, lo que había aprendido con su papá, y se echó una mentirita blanca y le dijo que había estudiado medicina. Y que no pudo acabar por la guerra. ¿Sabes qué? Pues entonces vas a ser mi ayudante. Y entonces se convirtió en ayudante del médico, lo cual lo salvó de trabajar. El trabajo pesado. Sí, Me claro. refiero del trabajo pesado Sí, a de muerte. que lo iba a matar de agotamiento. Sí, los agotaban hasta por hambre y por trabajo.
Entonces, de ese campamento lo mandaron a otro que te digo arriba del Círculo Polar Ártico, y estando allá, empieza Alemania la invasión de Rusia. Entonces Rusia, para defenderse, se convierte a los aliados y le dicen, oye, pues tienes a 2 millones de polacos allá y militares, pues sácalos. Y va a ser un ejército que va a entrar a ayudarte. Y que odian a los alemanes. Y además lo odian a los alemanes. Dice, excelente idea. Y se forman 2 ejércitos. Mi papá sale a pie del campo de concentración en septiembre del 41. Arriba del Círculo Polar Ártico. Arriba del Círculo Polar Ártico. El primer lugar donde pudo llegar estaba a 400 kilómetros de distancia, a pie. De ahí, en barco, en tren, como va llegando, llega al cuartel general en Asia Central, se incorpora al ejército y el ejército lo manda a Asia Central, porque Stalin había mandado a una parte de polacos a Siberia y otra a Asia Central, a Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán. Que eran parte del Imperio Ruso y después de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Entonces se encuentra con un capitán Chapsky, que por cierto escribió 2 o 3 libros después de eso. Era uno de los oficiales, y el capitán le dice, tú te vas a encargar de sacar a los polacos de aquí, porque vamos a aprovechar que está saliendo el ejército para sacar a los refugiados. Y iba con un grupo, con un camión, y sacaba gente de las granjas colectivas, se encontraba polacos, y vámonos, y los iba sacando, y se los va llevando unas rutas increíbles. Una de sus rutas iba de Buzubuk, donde estaba el cuartel general, a Tashkent, para comprar las cosas de Navidad. Le dijo, ve y compra comida para Navidad. El lugar está a 1.800 kilómetros de distancia. Qué locura. Es que te mandan de aquí a... Como si fueras al súper, a Tijuana, ¿no? Véate a Tijuana. Porque no había nada. No había nada. Y todo estaba devastado por la guerra. Estaba por la guerra. Entonces, junta a todos estos polacos y de grupo en grupo los va llevando hasta el Mar Caspio. Él lleva a un grupo al Mar Caspio. Cuando cree que va a salir, le dice el general, no, pues sabes que tú te regresas por más gente. Y se asusta, pero claro, bueno, ni modo, pues es la orden. Se regresa por más gente y alcanza a subirse al último barco en agosto de 1942. Lo mandan a Persia. Cuando llega a Persia... El actual Irán. Él lo estaciona. Primero pasó por Irán y luego lo pasaron a Bagdad, a un lado de Bagdad, en Canaquín. Ahí llega y lo transfieren al ejército inglés, porque hablaba inglés tenía alemán y ruso. Y dice, no sirve más como intérprete y necesitamos que lleves a los refugiados a India. Entonces agarraba barcos, los llevaba de Basora a Bombay y de regreso. A Bombay y de regreso. Qué aventuras. Y cuando llega un día a Bombay, le dicen, ¿sabes qué? Te vas a Tanganyika y vas a llevar este grupo a Tanganyika. Que era colonia inglesa. Colonia inglesa. La mayor parte de los refugiados los mandaron a África Oriental. Desde Sudáfrica para arriba, hasta Tanganyika, Rhodesia. Y está bien, y llega a Bombay preparándose para ir a Tanganyika, y le dicen, ¿sabes qué? Se murió el que iba a México, mejor llévatelos a México. Oye, ¿dónde es México? Bueno, México tenía una pésima imagen. Sí, que es México, se acaban de estar matando a todos los mexicanos. Sí. Están en la revolución. Están en plena revolución. No, ya se acabó la revolución. Además, estás en el ejército inglés, ¿verdad? Sí. Síguele, vámonos. Entonces agarró un barco, se va a Australia, de Australia pasa a Bora Bora y de Bora Bora a Los Ángeles. En Los Ángeles se baja todo el grupo, los llevan en tren a El Paso, Texas, y ahí se los avientan a un tren mexicano, y el tren mexicano los lleva a León. Qué historia. Ahí llega en 1943. Y ya no regresó por más. No, Sí, ya no, no oye. regresó por más. ¿Qué edad tenía tu papá ya para eso? Cuando llegó... Sigue siendo bien joven. Pues sí, tenía 34 años. 34 años, 33 años. Hijo, qué vida a los 34 años. Qué duro, ¿no? Y si ves la vida de los refugiados, de los huérfanos que iban ahí, dices, qué dolor, qué angustia. Y todo por una bola de locos. Stalin y Hitler y sus ambiciones y el imperio inglés que no podía dejar de creer que seguía siendo el imperio. O sea, una feria de vanidades. Una cantidad de cosas.
Fíjate que leyendo la historia de mi papá y dónde había estado, me encuentro, digo, ¿por qué los mandan a Irán y a Irak? Ah, pues resulta que el petróleo estaba en Bakú, en Georgia, Claro, en Rusia. en Rusia. Entonces, para que los alemanes no llegaran ahí, los ingleses invadieron Irak de la misma manera, Irán, de la misma manera que los alemanes invadieron Polonia. Claro. Así, ¡pum! Sí, países que Y con vámonos, permiso. Con permiso. Oye, ¿la gente puede comprar con qué derecho? No realmente. ¿No? Tengo todavía unos 10 libros. No, guárdalos. y- Pero estás preparando una tercera pero edición, estoy ¿no? preparando una tercera edición ¿Para cuándo va a estar? que espero que esté antes de fin de año. Oye, Porque ¿seguimos sí está muy platicando? completo. Sí, claro. Me encanta encantado la de idea. vida. En cuanto Oye, la gracias por tenga lista. visitarme. Tenemos que hablar más también de ti y tus negocios, porque tú eres un hombre bien Feliz. exitoso Muy y un entusiasta. ejemplo a seguir, la verdad. Además trajiste libro sobre la historia de Polonia. Oye, pobres países, ¿eh? Pobres La verdad. países, sí. Porque estaban Este en la libro, mitad, en el mitad de camino entre... Les tocó ser la porción sándwich de potencias que De están... las potencias que están en problema. No sé si en problemas, pero de No, potencias hombre. que están difíciles. Esta es la historia del ejército al cual se incorporó mi papá. Después- Hubo dos ejércitos. Uno que salió para Ya que pelear está en Europa Qué librazo. y otro que se quedó para pelear en Rusia. Bueno, ya nos tenemos que ir, si no nos apura mi productora, ya sé, ya la conozco. Así es esto. Oye, Andrés, gracias por visitarme. Gracias esta por noche aquí en mi invitar. estudio. Yo feliz Hay de la mucho vida. más de qué hablar. Andrés Rattinger, presidente y director. No, eres el presidente, el director general ya es Álvaro. Sí, pero yo ya no estoy como presidente. Ya estoy nada más como... Presidente honorario Eh, de Grupo Cátedra, porque además es piloto. No, de eso tenemos también que hablar. un Ay, día. tenemos que hablar de eso, resulta muy Me interesante gusta. lo de los Andrés, aviones. gracias. Andrés Gracias a Rattinger. ti, gracias a ti. Este es mi estudio. El domingo que entra estoy de regreso, ya saben, de lunes a viernes, 3:30 de la tarde, hora del centro, aquí en Grupo Fórmula. Soy Eduardo Ruiz Gili. Sigan pasando un bonito fin de semana.